7. El embrión espiritual. El recién nacido debe emprender, por tanto, un trabajo formativo en el campo psíquico que recuerda al que realiza el cuerpo en el período embrional. Tiene un período de vida que ya no es el de embrión físico y tampoco se parece al que presenta el hombre, que será más tarde. Este período postnatal, que puede definirse como el período formativo, es un período de vida embriológica, constructiva, que hace del niño un embrión espiritual. De este modo, la humanidad tiene dos períodos embrionales, uno prenatal, similar al de los animales, y otro postnatal, exclusivo del hombre. Así se interpreta el fenómeno que distingue al hombre de los animales, la larga infancia. Es en la infancia donde se observa una clara barrera entre los animales y el hombre. Con la infancia del hombre se presenta en la tierra como un ser aparte, cuyas funciones no son ni la continuación ni la derivación de las que se manifestaron en los animales superiores. Representa un salto en la vida, la apertura de nuevos destinos. Lo que permite distinguir las especies son sus diferencias, no sus semejanzas. Las especies nuevas deben tener algo nuevo, no pueden ser una simple derivación de las antiguas. Se presentan como originales y productivas de caracteres que nunca han existido antes. La obra es original y creativa y denota un nuevo impulso en la vida. Así, cuando aparecieron los mamíferos y las aves, aportaron novedades y no copias o adaptaciones de seres precedentes. Las novedades que se manifestaron al desaparecer los dinosaurios fueron en las aves la defensa apasionada de los huevos, la construcción de los nidos, la protección de los recién nacidos, el valor para defenderlos, mientras los reptiles insensibles abandonaban sus huevos. Y los mamíferos superaron a los pájaros en la protección de la especie. No hicieron nidos, sino que dejaron que los nuevos seres se desarrollaran dentro de su propio cuerpo, preparando su alimentación con su propia sangre. Se trataba, pues, de caracteres nuevos, y por ello el de la especie humana es un carácter nuevo. Tiene una doble vida embrional, un nuevo esbozo y un nuevo destino respecto a los demás seres. Este es el punto en que debemos detenernos y a partir del cual debemos emprender el estudio de todo el desarrollo del niño y del hombre en su aspecto psíquico. Si la obra del hombre sobre la tierra está relacionada con su espíritu, con su inteligencia creativa, espíritu e inteligencia deben constituir el soporte de la existencia individual y de todas las funciones del cuerpo. En torno a este se organiza su comportamiento y también la fisiología de sus órganos. El hombre entero se desarrolla dentro de un halo espiritual. Actualmente nosotros, los occidentales, comenzamos a progresar hacia este concepto particularmente claro en la filosofía hindú. A través de experiencias prácticas vamos descubriendo perturbaciones fisiológicas que dependen de hechos psíquicos porque el espíritu no se ocupó de dominarlas. Si el hombre está regido y depende de un halo espiritual que lo envuelve y del cual consigue la organización de su comportamiento individual, los primeros cuidados, los que tienen preferencia sobre todos los demás, deberán dirigirse particularmente hacia la vida psíquica del recién nacido y no sólo hacia la vida física como aún ocurre en la actualidad. El niño como medio de adaptación. En su desarrollo el niño no sólo adquiere las facultades humanas, la fuerza, la inteligencia, el lenguaje, al mismo tiempo adopta también
el ser que él constituye a las condiciones del ambiente. Y a esto debe la virtud de su particular forma psíquica, porque la forma psíquica del niño es distinta de la del adulto. El niño tiene con el ambiente una relación distinta de la nuestra. Los adultos admiran el ambiente, pueden recordarlo, pero el niño lo absorbe. No recuerda las cosas que ve, sino que estas cosas pasan a formar parte de su psique. Encarna en sí mismo las cosas que ve y oye. Mientras que en los adultos nada cambia, en el niño se producen transformaciones. Nosotros solo recordamos el ambiente, mientras que el niño se adapta al mismo. Esta forma especial de memoria vital que no recuerda conscientemente, sino que absorbe la imagen en la vida misma del individuo, fue designada por Percy Nunn con la palabra especial neme. La palabra neme fue introducida primero en este orden de ideas por el biólogo alemán Richard Semon, pero fue Percy Nunn quien le otorgó un significado amplio que desarrolló en la obra Ormic Theory. Nosotros utilizamos la palabra en este sentido, así como los conceptos orme y engrams. Para más referencias, el lector puede consultar el excelente libro de Sir Piers Nunn, Education, Its Data and First Principles, Londres, primera edición de 1920. Como hemos visto, un ejemplo nos lo ofrece el lenguaje. El niño no recuerda sus sonidos, sino que lo encarna y luego lo pronunciará a la perfección. Habla la lengua siguiendo sus complejas reglas y sus excepciones, no porque la haya estudiado, ni por un común ejercicio de memorización. Su memoria quizás nunca la retiene conscientemente, y sin embargo esta lengua pasa a formar parte de su psique y de él mismo. Sin duda alguna se trata de un fenómeno distinto de la pura actividad mnemónica, se trata de una característica psíquica que distingue uno de los aspectos de la personalidad psíquica del niño. El niño posee una sensibilidad absorbente hacia cualquier cosa que exista en su ambiente y solo puede adaptarse mediante la observación y la absorción del ambiente. Tal forma de actividad revela un poder subconsciente que solo posee el niño. El primer período de la vida es el de la adaptación. Debemos aclarar lo que significa adaptación en este caso y debemos distinguirla de la adaptación del adulto. La adaptación biológica del niño es la absorción del lugar en que ha nacido, el único donde desea vivir, del mismo modo que la única lengua que se habla bien es la lengua materna. Un adulto que se traslada a un país que no es el suyo nunca se adaptará al mismo, del mismo modo y en el mismo grado. Tomemos como ejemplo los que voluntariamente se trasladan a países lejanos, como los misioneros, van por su propia voluntad para cumplir su misión en tierras desconocidas, pero si se habla con ellos, afirman, sacrificamos nuestra vida habitando en este país. Esta confesión denota las limitaciones de la adaptabilidad del adulto. Volvamos al niño. El niño ama la localidad en que ha nacido, sea cual fuere, por duda que allí sea la vida, hasta el punto en que nunca podrá ser tan feliz en otra parte. Por lo tanto, el hombre que ama las llanuras heladas de Finlandia o el que ama las dunas holandesas ha recibido esta adaptación, este amor por la patria del niño que fue una vez. El niño realiza esta adaptación y el adulto se encuentra después preparado, es decir, adaptado. Así se siente ligado al propio país, inducido a amarlo, a sentir su fascinación, aunque pueda encontrar la felicidad y la paz en otro lugar.
No hace mucho, en Italia, había quienes nacían en una aldea donde vivían y morían sin haberse movido nunca de allí. Más tarde, o sea, después de la unidad de Italia, quien por matrimonio o por trabajo dejaba la patria chica, a menudo daba muestras al cabo de cierto tiempo de una extraña enfermedad, palidez, tristeza, debilidad, anemia. Se intentaban muchas curas para atajar esta especie de enfermedad, y una vez agotadas todas, el médico aconsejaba el regreso del enfermo a su tierra, y casi siempre el consejo daba óptimos resultados. El enfermo recuperaba el color y la salud. Se solía decir que el aire natal era la mejor cura. Aunque el clima del lugar de nacimiento fuera bastante peor que el de donde se hallaba el individuo, pero lo que necesitaban esos enfermos era la tranquilidad que proporcionaba a su subconsciente el simple lugar donde habían vivido de niños. No hay nada más importante que esta forma absorbente de psique, la cual forma al hombre y lo adapta a cualquier condición social, clima y país. Y basamos nuestro estudio en este fenómeno. Hay que pensar que cuando se dice amo mi tierra, no se trata de una afirmación superficial o artificiosa, sino más bien de algo que constituye parte esencial de quien lo afirma y de su vida. Por tanto, resulta fácil comprender cómo el niño, gracias a esta psique particular, absorbe las costumbres, los hábitos del lugar donde vive, a fin de que se forme el individuo típico de su raza. Este comportamiento local del hombre es una construcción misteriosa que también se produce durante la infancia. Resulta evidente que las costumbres y la mentalidad especiales de un ambiente son adquiridos por el hombre por la sencilla razón de que ninguna de estas características podría ser natural para toda la humanidad. De este modo tenemos un cuadro más completo de la actividad del niño. El niño construye un comportamiento adaptado no solo al tiempo y al lugar, sino también a la mentalidad local. En la India, el respeto por la vida es tan grande que induce incluso a la veneración de los animales, y esta veneración ha quedado como elemento esencial en la conciencia de este pueblo. Ahora bien, este sentimiento no puede ser adquirido por una persona adulta. No es válido decir la vida debe ser respetada para hacer nuestro ese modo de sentir. Yo puedo afirmar que los hindúes tienen razón, podré sentir que también yo debo respetar la vida de los animales, pero esto nunca será un sentimiento mío, sino un razonamiento. Nunca podremos sentir la especie de adoración que los hindúes tienen por la vaca, por ejemplo, y viceversa. El hindú nunca podrá liberar su propia conciencia de este sentimiento. En consecuencia, estos caracteres parecen hereditarios y sin embargo el niño los adquiere del ambiente. Una vez vimos en un jardín anexo a la escuela Montessori local a un pequeño hindú de poco más de 2 años que miraba intensamente hacia el suelo y parecía trazar una línea con la punta de un dedo. Había una hormiga que había perdido 2 patitas y andaba con dificultad. El niño se había sentido atraído por esta desgracia e intentaba facilitarle el camino, preparando con el dedo un sendero. ¿Quién no hubiera creído que el niño hindú hereda esos sentimientos de simpatía hacia los animales? Entonces se aproximó otro niño, el cual, atraído por aquellas maniobras, vio la hormiga, puso un pie encima y la aplastó. El segundo niño era musulmán. Seguramente un niño cristiano habría hecho lo mismo o se habría quedado indiferente. Se podría pensar que el sentido de la absoluta barrera que separaba los hombres de los animales
era una cuestión de herencia y que por tanto solo algunos hombres pueden dar muestras de respeto y caridad. Otros pueblos tienen otras religiones, pero incluso cuando el espíritu de un pueblo las repudia, el corazón se siente inquieto y molesto. Estas creencias y sentimientos forman parte de nosotros mismos y, como decimos en Europa, las llevamos en la sangre. Todos los hábitos sociales y morales que forman el conjunto de la personalidad, los sentimientos de casta y todas las formas de los demás sentimientos que caracterizan a un italiano típico o a un inglés típico, se construyen durante la infancia por obra de aquel misterioso poder psíquico que los sociólogos y psicólogos denominan neme. Esta verdad también vale para ciertos tipos de movimientos característicos que distinguen las distintas razas. Algunas poblaciones africanas desarrollan y fijan cualidades despertadas por la necesidad de defensa contra animales feroces. Otras realizan instintivamente ejercicios apropiados para hacer más agudo su oído. El resultado es que la agudeza del oído es una de las características de los individuos pertenecientes a estas tribus concretas. Del mismo modo, todas las características son absorbidas por el niño, el cual las fija para siempre, incluso si la razón se opone a ello, pues en este caso persisten en el subconsciente del hombre, ya que todo lo que se ha formado en el niño nunca más podrá ser destruido totalmente. Esta neme, que puede ser considerada como una memoria natural superior, no solo crea las características, sino que las mantiene vivas en el individuo. Lo que el niño ha formado permanece para siempre en la personalidad, igual como ocurre con los miembros y los órganos, de modo que cada hombre tiene su propio carácter individual. Resulta imposible intentar transformar los individuos adultos. Cuando se dice esta persona no sabe cómo comportarse, o bien se observa que tal o cual persona tiene un comportamiento incorrecto, a menudo podemos hacer nacer en la persona a quien nos dirigimos un sentido de humillación. Podemos inducirla a reconocer que tiene mal carácter, pero el hecho es que este carácter no se puede cambiar. El mismo fenómeno explica lo que podríamos llamar la adaptación a diversas épocas de la historia. En efecto, mientras un adulto de la antigüedad no podría adaptarse a los tiempos modernos, el niño se adapta al nivel de civilización que se encuentra, sea cual sea, y consigue construir un hombre adaptado a su época y a sus costumbres. Esto nos demuestra que la función de la infancia en la ontogénesis del hombre es adaptar al individuo a su ambiente, construyendo un modelo de comportamiento que lo vuelva capaz de actuar libremente en aquel ambiente y de influir sobre el mismo. Por tanto, el niño debe ser considerado actualmente como el punto de unión, el anillo de conjunción entre las diversas fases de la historia y los diversos niveles de civilización. La infancia es un período verdaderamente importante cuando se quieren infundir ideas nuevas, modificar o mejorar costumbres del país, acentuar las características de un pueblo. En este caso, si se toma al niño como instrumento, puede conseguirse efectivamente lo que apenas daría resultado si se actuara sobre los adultos. Si realmente se aspira a conseguir condiciones mejores, a difundir una mayor luz de civilización entre el pueblo, se debe pensar en el niño como medio para obtener los resultados deseados. En los últimos tiempos de la ocupación inglesa, una familia de diplomáticos enviaba con frecuencia a sus dos niños, acompañados por una niñera hindú, a comer a un hotel de lujo, y ésta, sentada en el suelo, enseñaba a los niños a tomar el arroz del plato con las manos,
como se acostumbra a hacer en la India. El objetivo era que los niños no se hicieran mayores con el desprecio y la repugnancia que generalmente sienten los europeos al ver a los hindúes comiendo de este modo, porque las costumbres y los sentimientos chocantes son los que hacen surgir los principales motivos de incomprensión entre los pueblos. Si determinada persona cree que ciertas costumbres son degradantes y quiere hacer revivir las viejas costumbres, solo podrá actuar sobre el niño. Si se dirige al adulto, no obtendrá resultado alguno. Para ejercer una influencia sobre la sociedad es necesario orientarse hacia la infancia. De esta verdad nace la importancia de crear escuelas para niños, porque ellos son los que realizan la construcción de la humanidad y la llevan a cabo con los elementos que les ofrecemos. La gran acción que podemos ejercer sobre los niños tiene como medio el ambiente, porque el niño absorbe el ambiente, todo lo toma del ambiente, encarnándolo en sí mismo. Con sus infinitas posibilidades puede convertirse en transformador de la humanidad, del mismo modo como crea la humanidad. El niño nos ofrece una gran esperanza y una nueva visión. Con la educación quizás se podrá hacer mucho en vistas a una mayor comprensión, a un mayor bienestar, a una mayor espiritualidad. Vida psicoembrional. Por consiguiente, el niño debe ser objeto de grandes cuidados desde su nacimiento, sobre todo como un ser dotado de vida psíquica. La vida psíquica del niño, a partir del nacimiento y de los primeros días de su existencia, requiere amplia atención por parte de los psicólogos. Es un objetivo interesante que seguramente conducirá a una nueva ciencia. Quizá del mismo modo como en el aspecto físico de la vida aparecieron las ciencias de la higiene física y de la pediatría. Por tanto, si en el recién nacido existe una vida psíquica, ésta debe formarse previamente, de lo contrario no podría existir. Incluso en el embrión puede haber una vida psíquica, y partiendo de esta idea, cabe preguntarse en qué período de la vida embrional se inicia aquella. Como sabemos, puede ocurrir que el niño nazca a los 7 meses de gestación en vez de a los 9, y a los 7 meses el niño está tan completo que ya puede vivir. Por eso su vida psíquica es capaz de funcionar del mismo modo como la de un niño nacido a los 9 meses. Este ejemplo, sobre el que no quiero insistir, basta para ilustrar lo que quiero decir cuando sostengo que toda la vida es vida psíquica. En realidad, cada tipo de vida se haya dotado de una medida distinta de energía psíquica, de una especie de psique individual, determinada por más primitiva que sea la forma de vida. Incluso si consideramos los seres unicelulares, observamos que en ellos existe una forma de psique, se alejan del peligro, se aproximan al cebo, etc. Pero hasta hace algún tiempo se consideraba al niño como un ser privado de vida psíquica y solo recientemente han empezado a considerarse en el campo de las ciencias algunas particularidades de la vida psíquica humana, antes no observadas. En la conciencia de los adultos se iluminaron puntos nuevos que indicaron nuevas responsabilidades. El hecho del nacimiento ha interrumpido de golpe tanto en el campo del arte literario como en el de la psicología. Los psicólogos lo han definido como la difícil aventura del nacimiento, refiriéndose al niño, no a la madre, al niño que ha sufrido sin poder lamentarse y que solo lanza su grito cuando ha terminado su esfuerzo y su sufrimiento. El tener que adaptarse de improviso a un ambiente totalmente distinto de aquel en que había vivido,
el tener que asumir inmediatamente funciones, hasta entonces nunca efectuadas, en las condiciones de indescriptible estancamiento en que se hallaba, constituye la prueba más dura y más dramática de toda la vida del hombre. Así concluyen los psicólogos, los cuales para definir este momento crítico y decisivo han encontrado la expresión terror del nacimiento. En realidad no se trata de un temor conocido, pero sí las facultades psíquicas conscientes del niño estuvieran desarrolladas, la pavorosa prueba que debe pasar el recién nacido hallaría su expresión en estos interrogantes. ¿Por qué me han lanzado a este mundo terrible? ¿Qué podré hacer? ¿Cómo me adaptaré a la terrible cantidad de sonidos, yo que hasta ahora no había oído el más leve rumor? ¿Cómo podré asumir las dificilísimas funciones que tú, madre mía, asumiste por mí? ¿Cómo tengo que digerir y respirar? ¿Cómo podré resistir a los terribles cambios de temperatura, siempre constante, igual y tibia, dentro del cuerpo, donde me hallaba? El niño no es consciente de cuánto ha ocurrido. No podría decir que sufre un trauma de nacimiento, pero debe albergar un sentimiento psíquico, aunque no consciente, y todo ello lo siente en estado subconsciente, advirtiendo aproximadamente lo que hemos expresado antes. Por esto, para quien estudia la vida resulta natural considerar que el niño debe recibir ayuda en su primera fase de adaptación al ambiente. No debe olvidar que el recién nacido puede ser sensible al miedo. Hace poco se han observado niños que al ser sumergidos con rapidez en el baño en las primeras horas de vida han hecho movimientos como si quisieran agarrarse al sentirse que caen. Estas reacciones demuestran que el niño tiene el sentido del miedo. ¿Cómo ayuda la naturaleza al recién nacido? Sin duda lo ayuda en este difícil proceso de adaptación. Por ejemplo, da a las madres el instinto de estrechar al pequeño contra su propio cuerpo para protegerlo de la luz, y la madre misma queda impotente en el primer periodo de la vida de su criatura. Al permanecer quieta por su propio bien, la madre comunica al niño la necesaria quietud. Todo ocurre como si la madre reconociera en su subconsciente el trauma que sufre su hijo y lo tuviera tendido a su lado para comunicarle su calor y protegerlo de impresiones excesivas. En las madres humanas, estos gestos de protección no están guiados por el mismo entusiasmo que observamos en las madres de las especies animales. Podemos observar, por ejemplo, cómo las gatas madres ocultan a sus pequeños en ángulos oscuros y se muestran celosas cuando se aproxima a alguien. El instinto de protección de las madres humanas es bastante menos extremo y se ha ido perdiendo de forma natural. Apenas ha nacido el niño, alguien lo toma en brazos, lo lava, lo viste, lo expone a la luz para ver mejor el color de sus ojos, tratándolo siempre más como una cosa que como un ser animado. Ya no es la naturaleza quien guía estos procesos, sino la razón humana, y la razón se equivoca porque no está iluminada por la comprensión, y en cambio está acostumbrada a tratar al niño como un ser no dotado de psique. Es evidente que este período, o más bien este breve momento del nacimiento, debe ser considerado aparte. En general, esto no afecta a la vida psíquica del niño, pero sí al primer encuentro del hombre con el ambiente externo. Si estudiamos los animales, veremos que la naturaleza ha prodigado especial protección a los mamíferos. La naturaleza ha dispuesto que las madres se aíslen del resto del rebaño, incluso antes de dar a luz, y que se mantengan aisladas durante algún tiempo después del parto. Esto resulta evidentísimo en el caso de animales que viven en grandes grupos o manadas, como los caballos, los vacunos, los elefantes, los lobos,
los ciervos y los perros. Todos actúan del mismo modo. Durante este periodo de aislamiento, los recién nacidos tienen tiempo de adaptarse al nuevo ambiente. Viven aislados con la madre, que los rodea de amor, de atentos cuidados. Durante este periodo, el animal recién nacido empieza a manifestar lentamente el comportamiento de su especie. Durante este breve periodo de aislamiento se produce una continua reacción psicológica del pequeño ante los estímulos del ambiente, y esta reacción responde a las características particulares del comportamiento de la especie. Así, cuando la madre regresa al rebaño, el pequeño entra en la comunidad preparado para vivir según un modo ya establecido. Y no solo físicamente, sino también psicológicamente hablando, ya sea un potrillo, un lobezno o un ternerito. Podemos observar que incluso en el estado doméstico los mamíferos conservan estos instintos. En nuestras casas podemos ver cómo el perro, el gato, cubren con su cuerpo a los recién nacidos, reproducen los instintos de los animales en estado libre y practican la intimidad que hace inseparable a la madre de los pequeños. Podemos afirmar que el pequeño ha salido del cuerpo materno, pero que no se ha desligado del mismo. La naturaleza no puede haber dispuesto una ayuda más práctica para que se efectúe gradualmente el paso de una vida a otra. Actualmente interpretamos este periodo de modo siguiente. En los primeros días de la vida se despiertan en los animales los instintos de la raza. Por consiguiente, no solo se trata de una ayuda indistintiva, despertada y estimulada por las difíciles circunstancias, sino que es un acto relacionado con la creación. Si ocurre así en los animales, en los hombres también debe ocurrir algo equivalente. No se trata solo de un momento difícil, sino de un momento decisivo para todo el futuro. En este período tiene lugar una especie de despertar de potencialidades que luego deberán dirigir el enorme trabajo creativo del niño, el embrión espiritual. Y puesto que la naturaleza ofrece signos físicos evidentes, característicos de cada nuevo acontecimiento del desarrollo psíquico, vemos cómo el cordón umbilical que mantenía unido al niño a la madre se desprende de su cuerpo al cabo de varios días de vida. Este primer período es el más importante para el recién nacido, porque en él tienen lugar misteriosas preparaciones. Así, no solo debe considerarse el trauma del nacimiento, sino la posibilidad de poner o no en movimiento los factores activos que sin duda deben existir. Porque si bien en el niño no existen caracteres ya establecidos, deben existir, sin embargo, determinadas potencialidades para crearlos. El niño no espera que el recuerdo atávico de un comportamiento se despierte de improviso, sino que espera que se orienten fuerzas nebulosas sin forma definida, pero cargadas de energía potenciales, que deberán dirigir y encarnar la conducta o comportamiento humano del ambiente y que hemos denominado nebulosidades. La tarea de adaptación, que es la función vital de la primera infancia, puede compararse con los esbozos de la herencia, del comportamiento que se encuentra en los embriones de los animales. Los animales nacen con todo preparado, la forma de los movimientos, las capacidades, la elección del alimento, los caracteres de defensa propios de la especie correspondiente. En cambio, en su vida social el hombre debe preparárselo todo y el niño debe fijar después del nacimiento los caracteres propios de su grupo social, absorbiéndolos del exterior. Nacimiento y desarrollo. Por ello resulta interesante estudiar el desarrollo del niño, teniendo presentes las funciones que realiza, consideradas como un mecanismo general de la vida humana. El recién nacido, incompleto incluso físicamente, debe completar el complicado ser que es el hombre. El recién nacido no presenta un despertar de los instintos,
como el que tienen los animales apenas toman contacto con el ambiente exterior. Pero en cambio, una vez en el mundo, continúa una función constructiva embrional y constituye lo que puede parecer después un conjunto de instintos humanos, y puede que en el hombre no hay nada que se halle preestablecido, debe construir toda la vida psíquica del hombre y todos los mecanismos motores que serán su propia expresión. En un ser inerte que ni siquiera puede sostener la cabeza, hará como aquel niño resucitado por Cristo, que se incorpora, se sienta y luego se levanta, y Jesús lo entrega a la madre. El niño será restituido, devuelto al género humano que opera en la tierra. La inercia de los movimientos recuerda los descubrimientos de Coghill, quien afirmó que los órganos se forman después de los centros, para prepararse en vistas a la acción. En el niño deben formarse también los esposos psíquicos previos al movimiento. Por tanto, las primeras actividades infantiles son psíquicas y no motrices. La parte más importante del desarrollo del hombre reside en la vida psíquica, no en los movimientos, porque los movimientos deben crearse según la guía y los dictámenes de la vida psíquica. La inteligencia distingue al hombre de los animales, y por ello el primer acto del hombre en esta vida debe ser la construcción de la inteligencia. El resto espera. Los órganos mismos no están completos, el esqueleto aún no ha terminado su osificación, los nervios del movimiento aún no se hallan completos con su revestimiento de mielina que los aísla entre sí, permitiendo transmitir las órdenes del centro, y el cuerpo permanece inerte, como si solo fuera un esbozo. Por consiguiente, el ser humano crece ante todos en inteligencia, mientras que el resto del desarrollo precisamente tiene lugar en función de esta vida psíquica cuyas características desarrolla. Nada mejor que esta observación para demostrar la importancia del primer año de vida en el niño y cómo el desarrollo preeminente de la inteligencia caracteriza al Hijo del Hombre. Ahora bien, el desarrollo del niño consta de muchas partes determinadas en el tiempo por la sucesión de leyes especiales comunes a todos. Un estudio particular del desarrollo embrional postnatal indica cuándo el cráneo se va completando y cuándo se van cerrando poco a poco las fontanelas, gracias al encuentro de partes cartilaginosas, y cuando se completan algunas suturas como la frontal, y luego cuando se modifica la forma total del cuerpo, cambiando de modo característico las proporciones relativas, y cuando se completa la osificación definitiva de los miembros y las extremidades. También destaca el momento en que los nervios espinales se recubren de mielina y aquel en que el cerebelo, el órgano del equilibrio corporal, muy reducido al nacer, indica un súbito y rápido crecimiento hasta alcanzar las proporciones normales respecto a los hemisferios cerebrales. Y finalmente indica cómo se modifican las glándulas endocrinas y las glándulas fisiológicas de la digestión. Estos estudios son notorios desde hace tiempo y denotan sucesivos grados de madurez del desarrollo físico en relación con el desarrollo fisiológico del sistema nervioso. Así, por ejemplo, el cuerpo no se podría sostener en equilibrio y por tanto el niño no podría sentarse ni mantenerse de pie si el cerebelo y los nervios no hubiesen alcanzado aquel grado de madurez. Nunca se sabrá la educación o el ejercicio que podrán cambiar los límites de estas posibilidades. Los órganos motores se ofrecen poco a poco con su maduración a los centros de mando psíquicos, los cuales luego los harán mover en la empresa no determinada de las experiencias sobre el ambiente. A través de estas experiencias y estos ejercicios se desarrollan las coordinaciones de movimientos y finalmente la voluntad se apodera de ellos para sus fines.
El hombre, a diferencia de los animales, no tiene movimientos coordinados fijos, debe construirlo todo por sí mismo y no tiene fines, sino que debe buscarlos. En cambio, los pequeños mamíferos, en gran parte, caminan, corren y saltan desde su nacimiento, según su especie. Enseguida realizarán difíciles ejercicios, por herencia, deberán trepar o saltar obstáculos o huir rápidamente. Por el contrario, el hombre no lleva consigo ninguna habilidad, pero es el ser viviente capaz de realizar los más variados y difíciles ejercicios, como los de los artesanos, los acróbatas, los bailarines, los corredores o los campeones deportivos. Pero en estos casos no es la madurez de los órganos lo que actúa como causa, sino las experiencias realizadas sobre el ambiente. Los ejercicios, es decir, la educación, cada individuo se convierte en el creador de sus propias capacidades, a pesar de que dispone de una condición fisiológica que en sí misma no cambia. Por consiguiente, el hombre es el autor de su propio perfeccionamiento. Pero por lo que respecta al niño, hay que distinguir estos distintos pormenores. Para orientarse en el estudio del niño, ante todo, se debe aceptar el hecho de que aunque se mueva cuando el cuerpo ofrece condiciones de madurez, sus condiciones psíquicas no dependen de estas. Al contrario, como ya indicamos, en el hombre se desarrolla primero la psique, y los órganos esperan el tiempo necesario para prepararse y servirse de la misma, y cuando los órganos entran en acción, entonces el ulterior desarrollo psíquico tiene lugar con la ayuda de los movimientos por medio de experiencias activas sobre el ambiente. De este modo el niño, que no puede servirse de sus órganos una vez que están dispuestos, encuentra obstáculos en su desarrollo mental, porque el desarrollo psíquico no tiene límites y depende en gran parte de las posibilidades de utilizar sus instrumentos de ejecución, de superar los límites de la impotencia, pero por otra parte se desarrolla por sí mismo. El desarrollo psíquico solo presenta un misterio, el secreto de sus potencialidades latentes, que son distintas en cada individuo y que aún podemos investigar cuando el niño se halla en la época psicoembrional. En esta época solo podemos observar la uniformidad de todos los niños del mundo. Se puede afirmar perfectamente que los niños son todos iguales desde el nacimiento, siguen el mismo modo de desarrollo y las mismas leyes. En el campo psíquico ocurre lo mismo que en el embrión físico. La segmentación de las células pasa a través de los mismos estadios, hasta el punto de que casi no es posible reconocer la diferencia entre los embriones, incluso cuando las células en su multiplicación preparan seres vivientes totalmente distintos, de las especies más variadas y alejadas, como un lagarto, un pájaro o un conejo, pero luego en los animales que se formaron del mismo modo se produce y se manifiesta una profunda diferenciación. Del mismo modo, del embrión espiritual puede salir un genio artístico, un dirigente político, un santo o un hombre mediocre. Y los hombres mediocres pueden presentar distintas tendencias que los conducirán a escoger un lugar distinto en la sociedad, porque precisamente los hombres no están destinados a hacer lo mismo, ni a tener el mismo comportamiento, como ocurre con los seres limitados por la herencia de su especie. Pero este desarrollo, estos distintos objetivos, no son previsibles, ni podemos considerarlos durante el período formativo embrional. Es el período postnatal en el que tiene lugar la formación del hombre. En este período, los cuidados consisten en prestar ayuda al desarrollo de la vida, y ésta se desarrolla del mismo modo en todos los seres. En todos ellos, primero, tiene lugar un período de adaptación, y en todo el desarrollo psíquico inicia las aventuras de la vida.
y si en este período recibe ayuda de acuerdo con las finalidades humanas, todos podrán disfrutar de las ventajas de desarrollar mejor las propias potencialidades. Por consiguiente, solo puede haber un único medio de tratar o educar a los niños en la primera edad, y si la educación debe empezar a partir del nacimiento, solo puede existir un modo. Por tanto, no se puede hablar de métodos particulares para tratar niños indios, chinos o europeos, ni niños pertenecientes a distintas clases sociales, sino solo de un método que siga a la naturaleza humana que se desarrolla, puesto que todos tienen las mismas necesidades psíquicas y siguen el mismo proceso para alcanzar la construcción del hombre. Cada uno debe atravesar las mismas fases de crecimiento. Y puesto que esto no es una opinión, tal o cual método de educación no podrá ser dictado ni sugerido por un filósofo, ni por un pensador, ni por un experimentador de laboratorio. Solo la naturaleza, que ha establecido unas leyes determinadas y que ha fijado algunas necesidades del hombre en vías de desarrollo, puede dictar el método educativo preciso que consiste en satisfacer las necesidades y las leyes de la vida. Estas leyes y estas necesidades debe indicarlas el mismo niño en sus manifestaciones espontáneas y en su desarrollo, en las manifestaciones de su paz y de su felicidad, en la intensidad de sus esfuerzos y en la constancia de sus elecciones realizadas libremente. Debemos aprender de él y servirlo del mejor modo posible. Mientras tanto, los psicólogos han distinguido un período breve pero decisivo, el nacimiento y el desarrollo posterior, y aunque sus interpretaciones solo estén ilustradas según conceptos freudianos, aportan datos reales y distinguen los caracteres de regresión, que se sitúan en correspondencia directa con el trauma del nacimiento, de los caracteres de represión, relacionados con las circunstancias de la vida que pueden presentarse durante el desarrollo. Las regresiones no son las represiones. Aquellas suponen una especie de decisión inconsciente del ser recién nacido. Ir hacia atrás, es decir, retroceder en vez de progresar en el desarrollo. Este trauma del nacimiento, tal como se ha observado actualmente, conduciría a algo mucho más terrible que las protestas y el llanto del niño. Conduciría a caracteres equivocados que el niño asume en su desarrollo. Se produciría una transformación psíquica o más bien una desviación. En vez de tomar el camino que denominamos normal, el niño seguiría un camino equivocado. En vez de progresar, los individuos que sufren una reacción negativa ante el trauma del nacimiento aparentemente permanecen ligados a algo que existía antes del nacimiento. Estos caracteres de regresión son numerosos, pero todos presentan las mismas manifestaciones. Parece que el niño juzgue este mundo y diga para sí: vuelvo al lugar de antes. Las largas horas de sueño del recién nacido se consideran normales, pero un sueño demasiado prolongado no es normal, ni siquiera en el recién nacido, y es considerado por Freud como una especie de refugio en el que el niño encuentra una defensa y expresa el sentido de repulsión psíquica que experimenta ante el mundo y la vida. ¿Acaso el sueño no es, por otra parte, el reino del subconsciente? Si algo turbio atormenta nuestra mente, buscamos la paz en el sueño, porque en el sueño encontramos sueños y no realidades. En el sueño, la vida existe sin necesidad de lucha. El sueño es un refugio, un alejamiento del mundo. Otro hecho a considerar es la posibilidad del cuerpo durante el sueño. En el recién nacido, la posición natural es la de tener las manos cerca del rostro y las piernas replegadas.
Sin embargo, en algunos casos, esta posición se mantiene en personas más adultas y significa, por así decirlo, refugiarse en una posición prenatal. Además, hay otro hecho que expresa claramente un carácter de regresión. Es el llanto del niño al despertarse, como si estuviera asustado, como si tuviese que revivir el terrible momento del nacimiento que conduce a un mundo difícil. A menudo los pequeños sufren pesadillas que forman parte del terror de la vida. Otra expresión de esta tendencia que se manifiesta más tarde es agarrarse a alguien casi por miedo a quedarse solos. Este acto no está sugerido por el afecto, sino más bien es la expresión del miedo. El niño es tímido y desea permanecer siempre agarrado a alguien, preferiblemente a la madre. No quiere salir, siempre quisiera quedarse en casa, aislado del mundo. Cada cosa del mundo que debería hacerlo feliz lo asusta y le sugiere un sentido de repugnancia hacia nuevos experimentos. El ambiente, en vez de mostrarse atractivo como debería serlo para una criatura en curso de desarrollo, parece rechazarlo, y si el niño desde su primera infancia experimenta repulsión por el ambiente, que debería ser el medio de su desarrollo, no se desarrolla normalmente. Nunca será el niño que quiere conquistar, que está destinado a absorber completamente su ambiente, a encarnarlo en sí mismo. Esta absorción le resulta difícil y nunca será completa. Podría decirse que es la expresión del pensamiento: vivir es sufrir. Todo le resulta fatigante, incluso la respiración le parece difícil. Para él cada acto es contrario a la naturaleza. Individuos de este tipo tienen más necesidad de sueño y reposo que los demás. Incluso su digestión resulta difícil. Es fácil imaginar qué tipo de vida futura se presenta ante este tipo de niños. Pero estos caracteres no solo corresponden a su vida presente. Estos son los niños que lloran con facilidad, que siempre necesitan ayuda de alguien, que son indolentes, tristes y depresivos. No son características efímeras, son las que lo acompañarán durante toda la vida. Ya adulto, siempre experimentará repulsión por el mundo, miedo de hallarse con otras personas y siempre será tímido. En estos individuos encontramos seres inferiores a los demás en la lucha por la existencia, en la vida social, los cuales carecen de alegría, valor y felicidad. Esta es la terrible respuesta que la psique subconsciente, con nuestra memoria consciente, olvidamos, pero el subconsciente, que parece no sentir ni recordar, opera algo peor que el recordar, puesto que las impresiones del subconsciente quedan impresas en la neme y permanecerán grabadas como características del individuo. Este es el gran peligro de la humanidad. El niño que no ha recibido los cuidados de una educación normal se vengará luego ante la sociedad por medio del individuo adulto que él mismo forma. Nuestro abandono no fomenta la aparición de rebeldes, como ocurre con los adultos, sino que forma individuos más débiles de lo que deberían ser, forma caracteres que se convierten en un obstáculo para la vida del individuo e individuos que serán un obstáculo para el progreso de la civilización. Nebulosidades. Quisiera subrayar aquí las observaciones que ya inicié y que tienden a poner de relieve la importancia del momento del nacimiento para la vida psíquica del hombre. Hasta ahora solo nos hemos detenido en las primeras observaciones, en los caracteres regresivos, pero es importante poner en relación estos caracteres con los hechos de la naturaleza que muestran en los mamíferos instintos de protección hacia los recién nacidos. Las conclusiones de los primeros naturalistas de que en los primeros días después del nacimiento los cuidados maternos tan característicos y particulares
están en relación con una especie de despertar de los instintos generales de la especie en el recién nacido, aportan una contribución que resulta útil para profundizar en la psicología del niño recién nacido. Estos conceptos ponen de relieve la importancia que hay que dar a la adaptación del niño al ambiente exterior y ayudan a considerar la sacudida que produce el nacimiento, el cual requiere un tratamiento del mismo modo como requiere unos cuidados especiales para la madre. Madre y bebé no corren los mismos peligros, pero ambos deben superar graves dificultades. Finalmente, este riesgo no es tan importante para la vida material del niño como para su vida psíquica. Si la causa de los caracteres regresivos solo fuera el trauma del nacimiento, todos los niños presentarían esos caracteres. Por eso hemos recurrido a una hipótesis que a la vez incluye las observaciones sobre el hombre y sobre los animales. Es evidente que en los primeros días de vida tiene lugar algún hecho de suma importancia, el despertar de características hereditarias de la raza relacionadas con su comportamiento. En los mamíferos debe tener una correspondencia, como decíamos más arriba, en el niño, el cual no tiene un modelo hereditario de comportamiento a seguir, sino que cuenta con potencialidades aptas para desarrollarlo a costa del ambiente exterior. En este plano hemos formulado el concepto nebulosidad, confrontando las energías creativas que guiarán al niño para absorber el ambiente, con las nebulosas, a partir de las cuales se forman los cuerpos celestes tras sucesivos procesos. En la nubulosidad astral, las partículas también se hallan tan distantes unas de otras que no tienen consistencia, sino que aún forman un conjunto que a pesar de la gran distancia resulta visible como un cuerpo celeste. Ahora podemos imaginar un despertar de la nebulosa como si se tratara de un despertar de los instintos hereditarios. Por ejemplo, el niño recibe de la nebulosidad del lenguaje estímulos y directrices para crear en sí mismo el lenguaje materno, que es peculiar de su ambiente y que él absorbe según leyes determinadas. Gracias a las energías nebulares del lenguaje, el niño es capaz de distinguir los sonidos del lenguaje hablado de los demás sonidos y rumores que le llegan mezclados en su ambiente, y gracias a estas adquiere la propiedad de encarnar el lenguaje como una característica racial. Lo mismo puede decirse de las características sociales que harán del niño un hombre de su raza. La nebulosidad del lenguaje no contiene las formas particulares del lenguaje que se desarrollará en el niño, pero a partir de esta nebulosidad que el niño hallará al nacer en el ambiente, podrá construir y desarrollar simultáneamente el lenguaje, siguiendo un procedimiento común a todos los niños del mundo. Aquí encontramos una diferencia esencial entre el hombre y el animal. Mientras el animal recién nacido produce casi inmediatamente los sonidos particulares de su especie para los que dispone de un modelo hereditario, el niño permanece mudo durante un período bastante largo, tras el cual habla el lenguaje que ha encontrado en su ambiente. Por eso ocurre que un niño holandés que haya crecido entre italianos hable italiano y no holandés, a pesar de que la lengua de sus padres es el holandés. Por consiguiente, está claro que el niño no hereda un modelo de lenguaje preestablecido, sino la posibilidad de construir un lenguaje a través de una actividad de absorción inconsciente. Esta potencialidad, que puede compararse al gen de la célula germinativa, cuyo poder es encaminar a los tejidos de modo tal que formen y creen órganos concretos y complejos, es lo que hemos llamado nebulosa del lenguaje.
De este modo, las nebulosidades que se refieren a las funciones de adaptación al ambiente y de reproducción del comportamiento social que el niño encuentra a su alrededor al nacer no producen por herencia los modelos de comportamiento que se han desarrollado en la raza durante su evolución particular y gracias a los cuales se ha alcanzado determinado nivel de civilización. Pero después del nacimiento, estas nebulosas proporcionan al niño la capacidad de absorber los modelos del ambiente. Y esto es igualmente válido para todas las funciones mentales, como escribe justamente Carrel hablando de la actividad mental. El hijo de un científico no heredará ningún elemento del saber de su padre. Si lo abandonamos en una isla desierta, no será superior a nuestros antepasados de Cromañón. Antes de continuar sobre este tema, quería aclarar un punto. El lector puede tener la impresión de que al hablar de nebulosidades, imaginamos potencialidades de instintos existentes por sí mismos que oscurecerían la esencial unidad de la mente. Si hablamos de nebulosidades, solo es para facilitar la discusión y no porque nos inclinamos por una concepción atomística de la mente. Para nosotros, el organismo mental es una unidad dinámica que transforma su estructura a través de experiencias activas efectuadas sobre el ambiente y guiadas por una energía de la cual las nebulosidades son modos o grados diferentes y especializados. Consideremos la posibilidad de que por un hecho desconocido la nebulosa del lenguaje no funcionase o permaneciese latente. Entonces no se produciría el desarrollo del lenguaje. Esta anormalidad, que no es muy rara, constituye una forma de mutismo en niños que poseen órganos del oído y de la palabra perfectamente normales, y cuyo cerebro también es normal. A menudo son niños inteligentes y presentan el mismo comportamiento social que los demás. He encontrado algunos de estos casos ante los cuales los especialistas del oído o del sistema nervioso confesaban encontrarse ante un misterio de la naturaleza. Sería interesante examinar estos casos e investigar qué ocurrió en los primeros días de la vida de estas criaturas. Esta idea explicará muchos hechos que aún permanecen oscuros en otros campos, por ejemplo, los que se refieren a la adaptación al ambiente social, idea que puede parecer científicamente más práctica que las presuntas consecuencias del trauma del nacimiento. Considero estos hechos de regresión psíquica debidos a la carencia del estímulo vital que guía la adaptación social. En estos casos, el niño, a causa de la falta de determinada sensitividad, no absorbe nada o absorbe su ambiente por vía imperfecta, en vez de llamadas y atracciones, siente repulsión hacia este ambiente y en él no se produce el desarrollo de lo que se llama amor al ambiente, gracias al cual el individuo realiza su independencia a través de sucesivas adquisiciones. Entonces, los caracteres de la raza, las costumbres, la religión y así sucesivamente no son absorbidos normalmente y el resultado es un verdadero anormal moral, un ser apartado, un extrasocial, que presenta muchas de las indicadas características regresivas. Si estas sensitividades creativas existen en el hombre en vez de los modelos hereditarios de comportamiento, y si gracias a ellas debe crearse las funciones de adaptación al ambiente, resulta evidente que estas sensitividades constituyen la base de toda la vida psíquica, base que se establece en los primeros años de la vida, pero ahora podemos preguntarnos, ¿existen causas a las que podamos atribuir un despertar aplazado o más bien fallido de estas sensitividades? Aún no hay respuesta para esta pregunta y todos deberíamos investigar en la vida de aquellos ante quienes la ciencia se declara impotente, hablando de misterio. Por ahora,
Solo he encontrado un caso que podría representar un principio de investigación. Se trata de un joven incapaz de seguir ningún estudio con disciplina y aplicación, un chico difícil con un mal carácter que lo hacía intratable y lo condenaba al aislamiento. Era guapo, de buena constitución física y también inteligente, pero en los primeros 15 días después del nacimiento había sufrido una grave desnutrición que le causó una notable pérdida de peso que le redujo a un esqueleto, especialmente en el rostro. El ama de leche que lo alimentaba lo encontraba más bien repugnante y lo llamaba el descarnado. Todo el resto de su vida, a partir de las 2 primeras semanas después del nacimiento, se había desarrollado normalmente. Además, era un niño fuerte. De no ser así, habría muerto. Pero el joven que sobrevivió era un predestinado a la criminalidad. No perdamos tiempo alrededor de estas hipótesis que aún están por confirmar, pero consideremos un hecho de extrema importancia. Las nebulosidades de la sensitividad dirigen el desarrollo psíquico del niño recién nacido. Del mismo modo como el gen condiciona el huevo fecundado en la formación del cuerpo. Por consiguiente, apliquemos al recién nacido los mismos cuidados que prestan los animales superiores a su prole durante el breve período del despertar de las características psíquicas de la especie. No hablemos solo de cuidados a los niños en los primeros años o los primeros meses de vida, y no reduzcamos tampoco los cuidados al campo de la salud física. Establezcamos, en cambio, la importancia de un principio particularmente necesario para las madres inteligentes y para toda la familia en general. Debe existir una norma especial de tratamiento, exacto y delicado, para el nacimiento y los primeros días después del nacimiento.